Nos acostumbramos a desconfiar de todo, incluso de Dios, porque vivimos en un mundo que se ha vuelto demasiado complejo para creer, donde todo parece tener una segunda intención, una letra chica, una trampa escondida. Las personas ya no confían fácilmente y con mucha razón, porque las promesas generalmente se llegan a romper, las palabras se tuercen y los gestos se maquillan. Hasta el amor se mide en algoritmos y el compromiso se firma con cláusulas de escape rápido. Nos acostumbramos a desconfiar de todo, incluso de Dios. Algunos lo imaginan como una fuerza lejana, cambiante, impredecible, que hoy bendice y mañana te castiga, que ama pero con condiciones, que perdona pero que guarda un registro en las sombras. Un Dios así se parece más a nosotros que al Dios verdadero. El hombre moderno proyectó sus propias contradicciones sobre el cielo y lo llamó espiritualidad. Pero la Biblia describe a un Dios completamente distinto, un Dios sin doble fondo, sin contradicciones internas, sin versiones alternas de sí mismo, un Dios que no cambia con el clima emocional de sus criaturas, que no ama por conveniencia ni juzga por capricho, que es uno, íntegro, coherente en todo lo que hace y dice. Los filósofos lo llamarían simple, pero en realidad es infinitamente perfecto. Nada en él está separado. Su amor no contradice su justicia, su verdad no anula su misericordia, su santidad no cancela su gracia. Todo lo que él es, lo es completamente. Y ese atributo, la simplicidad de Dios, nos confronta con una verdad muy incómoda. Nosotros, los seres humanos, somos totalmente lo opuesto. Somos fragmentados, decimos una cosa, sentimos otra y hacemos algo totalmente distinto a las anteriores. Queremos el bien, pero elegimos el mal. Amamos a medias, creemos a ratos y obedecemos cuando nos conviene. Por eso vivimos cansados, dispersos y quebrados, porque no hay paz en un corazón dividido. Vivimos con la mente fragmentada y el alma totalmente desordenada. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos encontramos en esta situación de la vida? Nos acostumbramos tanto a la incoherencia que ya ni la notamos en nuestras vidas. Prometemos fidelidad, pero buscamos opciones. Decimos te amo, pero no queremos comprometernos. Oramos, Señor, hágase tu voluntad, pero vivimos diseñando nuestra voluntad propia. Y en medio de todo eso, buscamos paz, en lo que más nos confunde. Pero tengo una buena noticia para vos que me estás viendo o escuchando en esta mañana, tarde o noche, porque Dios no es así. Él no cambia como la sombra que se mueve constantemente. No promete lo que no piensa cumplir en tu vida. No ama de a ratos ni perdona por temporadas. Su carácter es una sola línea, recta, firme y eterna. Y cuando su simplicidad toca nuestra confusión, el caos interno empieza a ordenarse. La verdadera fe no consiste en entenderlo todo sobre Dios, sino en confiar en que Él es siempre el mismo, aunque nosotros no lo seamos. En un mundo donde todo se divide, se mezcla y se contradice, Dios sigue siendo uno, sigue siendo verdad y sigue siendo Dios. Por todo esto y por mucho más, podemos estar seguros y confiados de que la vida es mejor cuando elijo creer en la simplicidad de Dios. Estás escuchando Elijo Creer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Esto es Elijo Creer con un nuevo capítulo de en esta mañana, tarde o noche. No sé dónde estás viviendo, dónde estás escuchando, dónde lo estás escuchando, si estás en vivo, si estás escuchando grabado, si estás escuchando un podcast, si estás en el planeta Neptuno, no sé dónde estás, pero sabemos que hoy vamos a conocer un poco más a este Dios
que nos sorprende cada día, cada mañana, cada tarde y cada noche, hoy con un nuevo atributo que quizás jamás en la vida lo hayas escuchado, como hemos tenido conversaciones internas con algunas personas. ¿Qué es la simplicidad de Dios? ¿Qué significa eso? ¿De dónde lo sacás, Leonardo? Por favor, ¿qué libro tenés? ¿Qué enciclopedia estás buscando? ¿De dónde sacás esas cosas? Bueno, hoy vamos a entenderlo, a comprenderlo, porque acá no somos ni eruditos, ni somos nada relevante. No sé qué hacemos acá. A ver, cortame, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Venimos a aprender, ahí está. Venimos a aprender y a conocernos un poco más nosotros, porque esa es otra, ¿eh? No solamente venimos a conocer a Dios, sino que eso es un espejo para reconocernos a nosotros mismos de lo bien o lo mal que estamos actuando, lo bien o lo mal que estamos viviendo. Pero no estoy solo en esta mañana, me acompañan dos personas. Espera, a ver si tengo bien acomodado acá. Ahora sí, ahora te lo tenía mal acomodado. Me acompañan dos personas, una desde México y otra desde Ecuador. Pero es colombiana, se infiltró ahí en Ecuador, pero no digan nada, ¿sí? Ella es colombiana, ¿sí? Es una de nuestras compañeras, Steffi. ¿Cómo estás, Steffi? Hola a todos, muy buenos días. La verdad, me hacían mucha falta, pero aquí estoy. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos. Y como dice Leo, aquí nosotros también venimos a aprender, porque aprendemos harto de ustedes. Ustedes también tienen muchos conceptos, ustedes también nos enseñan. Totalmente, sí, acá no venimos como maestros, por eso tenemos un invitado en la segunda hora del programa para que nos explique un poco, pero está bueno tener estos temas, estas charlas, porque nos hace también a nosotros como conductores del programa aprender, buscar, investigar, ¿no? Y eso nos enriquece. Y ahí queda, yo les digo la verdad, a todos los que escuchan o ven el programa, nos queda un montón de cosas sin decir, porque investigamos tanto, que hay tanto material, que en 1 hora, 2 horas no se puede dar todo, pero bueno, tratamos de encaminar el programa en los temas por ahí más que van saliendo, los temas más sobresalientes que nos puedan llegar a impactar a nosotros. Pero bueno, Steffi, vos nunca no la conocías, pero bueno, acá vamos a tener a una compañera también desde México, que también nos ayuda y colabora en el programa Elijo Creer desde México, Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? Ah, espera, ahí tenés el micrófono, fíjate, ¿eh? Fíjate el micrófono. Lo que pasa está muy lejos. Ahí está. Ya. Estaba hasta México. Por eso no se escuchaba. Iba en camino el sonido. Pero ya llegó. Muy buenos días a todos. Leo, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. No conocía a mi amiga. ¿Cómo se llama? Steffi, mucho gusto, Steffi. Yo soy Miriam desde México. Entonces, pues bienvenidos sean todos. Sí, vamos a tener una linda charla de este tema que es la simplicidad de Dios. Sí, ahora vamos a saludar a algunos que están mandando mensajitos, que están escuchando, que están compartiendo. Sí, gracias a todos los que entran a nuevavidafm.online para ver y escuchar el programa. Recuerden que estamos en vivo desde YouTube, Facebook y Twitch. Hay una sola persona, siempre hay una persona que nos mira en Twitch, no sé quién es, ojalá algún día mande un mensaje, pero siempre hay uno que está conectado en Twitch. Pero bueno, le mandamos un saludo, sí, @ElijoCreerTV, @ElijoCreerTV, podés seguirnos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram también estamos. Y Twitch, Elijo Creer 2023 creo que es en Twitch. Así que bueno, gracias a todos los que comparten en la semana, nos escuchan, nos mandan saluditos. Pero hoy nos convoca un tema muy, muy lindo, un tema que es la simplicidad de Dios. Y yo quiero que nos sinceremos, cortame la música, la corto yo en realidad, ¿no? Pero bueno, cortame la música, se dice, pero, a ver, vamos a hablar claro. A ver, Steffi, siendo sincera, ¿alguna vez escuchaste este tema? No. Muy bien, listo. ¿Verdad? Miriam. Creo que en mis 30 años de creyente, una vez en grupo de jóvenes, ¿sí? Obvio, hace muchos años. Bueno, yo no lo había escuchado nunca, pero está muy bueno, ¿no? Entrar en este tema, ¿no? Navegar un poquito. ¿Y qué aprendieron? ¿Qué fue lo primero que leyeron? ¿Qué fue la primera definición que ustedes buscaron esta semana y dijeron, mirá, qué bueno que está? ¿Qué fue eso que les llamó la atención de este tema? A ver, estaría bueno charlar.
Mira, a mí cuando estuve investigando, cuando estuve mirando, el solo hecho de la palabra simplicidad, ahí fue donde yo quedé como, o sea, y pensé, para mí, como mujer, que ahí fue donde llegué al punto, ¿qué es simplicidad? O sea, para mí como mujer, ¿qué es simplicidad? Y empecé a mirar lo que alrededor, que es simple. O sea, Claro. que es una cosa y ya. Y no, o sea, para mí yo todo le encontraba un porqué, un para qué, o sea, le encontraba una razón. Y yo, Dios, y para si tu simplicidad y llegar a la conclusión es que lo que Dios le dijo a Moisés en el monte es el yo soy, listo, Punto. ya. Yo, me rompió la cabeza porque nosotros como seres humanos queremos buscarle siempre la razón a todo. Bueno, El por qué para entre paréntesis, las mujeres suelen complicar las cosas, suelen complicarlas. Con todo el amor se los digo, chicas, ¿no? Pero bueno, a mi esposa también le mando un saludo grande, pero las mujeres en sí suelen complicar las cosas. por eso lo digo como mujer, o sea, como mujer yo me quedé como, qué simple, qué simple. Y yo le dije, Dios, tu simplicidad. Y me llevó a eso. Acuérdate que yo le dije a Moisés, yo soy, punto, ya, Punto. yo soy, ahí quedó. Y yo, ajá, y tú eres Claro. Dios. Claro, no le dio una definición de enciclopedia, ¿no, Miriam? No le dio una definición de diccionario, sino que fue simple, pum, ahí al hueso. Vos, Miriam, ¿qué fue lo que primero que te llamó la atención? Bueno, primeramente, a mí me sucedió que cuando tuvimos el contacto tú y yo ok, sí, vamos a participar con este tema, voy a ser honesta. Yo vi que alguno de los otros siguientes transmisiones va a ser el juicio de Dios. Entonces, yo dije, no, yo no quiero meterme en eso, o sea, no quiero, o sea, se me hace como temas más, no sé, tal vez sí profundos o serios, Claro. pero inconscientemente mi mente se fue a decir la simplicidad de Dios, pero porque ¿Qué yo no puede salir tenía mal? fresco ni recordada aquella plática que yo escuché, hasta apenas la recordé. Entonces, ya a la hora de iniciar a estudiar, a investigar, a escuchar algunos audios y todo esto, dije, no es tan simple hablar, compartir, aprender juntos de la simplicidad de Dios, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos aquí, como tú dijiste, para aprender, para compartir ideas y sobre todo para estar dispuestos a recibir una nueva enseñanza. Totalmente. Bueno, una de las definiciones que yo puedo encontrar para ir empezando a charlar, ahora voy a saludar a los que están mandando mensajitos, que ya están ahí como medios insistentes, después dicen que no leo los mensajitos, ahora lo vamos a leer. Sí, por ejemplo, hay una definición que me gustó mucho que dice, la definición de lo que es simplicidad, Dios no tiene partes ni contradicciones, ¿sí? Y me gustaría que hagamos el trabajo mental de reflejarnos a nosotros mismos, que es también un poquito la iniciativa de este programa, ¿no? Vernos cómo somos nosotros realmente, conociéndolo a Dios, y ahí te vas a decir, bueno, elijo creer en este Dios, necesito un cambio. Entonces, cuando yo lea esta definición, pensemos en nosotros también, lo que somos contrariamente a todo esto. Dios no tiene partes ni contradicciones. La pregunta de base es, ¿somos contradictorios los seres humanos? ¿Sí? Cada uno responderá por su propia cuenta. Él no cambia de humor. ¡Pum! Cachetazo. ¿Cuántas veces cambiamos de humor, no? No cambia de carácter. Ahí otra, ¡pum! Otro cachetazo más. Lo que promete, cumple. ¿Cuántas veces nuestras promesas, ¿sí?, se las lleva el viento? Porque lo decimos de palabra y nunca hacemos nada. Lo que Él dice es verdad. Ojo, ¿somos mentirosos? ¿Hacemos la mentira, cómo se llama? ¿Mentira piadosa? Ojo, así que mirémonos. Dice, la simplicidad de Dios significa que Él es uno, coherente, esa palabra me mató, coherente, íntegro, y por eso podemos confiar en Él sin miedo. Está muy bueno, ¿sí? La simplicidad de Dios significa que Él es uno, coherente, íntegro,
y por eso podemos confiar en Él sin miedo. Pero esa palabra coherente, ahora si quieren vamos a charlar un poquito cada uno qué fue lo que estuvimos buscando y hablar de un poquito de nosotros mientras saludo. ¿Sí, chicas, les parece? Por ejemplo, le mando un saludo grande a Mirta Herrera desde Brasil. Dice, buenos días, Dios los bendiga. Un día más, Dios ha sido fiel. Gracias, Mirta, por estar y mandar tu mensajito. Carla Figueroa dice, bendecido sábado. Saludos desde Chaco. Desde Chaco, Argentina. Gracias, Carla, por estar y por tu mensajito. Casta Piedra dice, buenos días. Un día más para disfrutar con ustedes. Elijo creer. Saludos para todos. Gracias, Casta, por estar. Nani González, infaltable también. Dios nunca cambia, dice. Permanece fiel. Bendiciones para todos desde Riobamba, Ecuador. Un saludo grande también para nuestra amiga Nani. Rosy González de Mendoza, también infaltable. Muy buen y bendecido día, familia Elijo creer. Desde Riobamba, Ecuador, les saludo. Gracias, Nani. También dice, el mejor programa con los mejores presentadores. Bueno, yo mucho, ¿sí? Acá tenemos lo que se llama entregas de premios a lo que es televisión y radio, se llama Martín Fierro. Es como un Oscar, ponele, ¿sí? Muy más tirado abajo, se llama Martín Fierro, así que por ahí estamos nominados, y bueno, a mí mientras me nominen y vaya a comer gratis, ya, gracias, ya sería suficiente. Dice Carla Figueroa, hoy duerme en el living, Leo. Porque le tiré un palo a mi señora, sí, perdón. No, Carla, sí, tenés razón. Jaja, las mujeres no somos complicadas, dice, las esposas los esposos no nos entienden. También puede ser eso, nosotros somos tan llanos, tan simples, tan básicos, que por ahí no llegamos a entender tanta filosofía que hay en su cerebro, ¿no, chicas? Bueno, gracias, Carla, por decirme que hoy iba a dormir en el living. Sí, tenés mucha razón. Arranquen, chicas, que la primera que hable le da para adelante. No, yo confirmo ese comentario. Hoy duermes en el sillón, en el living o donde te vaya a mandar tu esposa. Bueno, realmente yo pensaba un poquito referente a esta comparación, un poco mirarnos a nosotros mismos. Se te cortó, espera, se te cortó el audio. Se te cortó el audio. Ahí está. Ahora sí, ahora está. Ya, alejamos el mouse acá. Mencionaba esto, que justo mirándonos a nosotros mismos nos sirve mucho para comprender realmente cómo es esta simplicidad de Dios. ¿Por qué? Porque yo analizaba un poquito cómo es mi transitar durante la semana. ¿Okay? Muy bueno. Los domingos en la noche empiezo a estar predispuesta porque el lunes tengo que iniciar mi semana laboral, ¿sabes? Y al iniciar mi semana laboral, yo, a pesar de que lucho con tener la mejor actitud de ser positiva, de tener fe, es mi trabajo, gracias a Dios por mi trabajo, yo lo confieso, los lunes es un día difícil para mí. O sea, no arranco, es complicado, estoy indispuesta, ¿vale? Sin embargo, ¿qué pasa? Llego el martes, ya como que lo acepté. Ya el martes lo acepté. Tengo que hacer mis actividades, tengo que continuar. Ya el miércoles estoy ya en tomaste impulso, ya tomaste impulso. Ya está. Tomé impulso. Y sabes, ya cuando llego al viernes, wow, es el fin de semana y es como que estoy muy contenta porque va a ser el fin de semana, porque son días de descanso, porque tenemos nuestras actividades y tiempo para nosotros, ¿no? Pero ¿qué sucede? Al llegar otra vez el domingo en la noche, a veces me vuelve a suceder esto. Entonces, eso me habla de que en mi humanidad, pues siempre voy a estar... pues hasta que Dios vuelva y hasta que seamos transformados, vamos a estar sujetos a esta parte carnal, a esta parte, pues hasta de que aún hay pecado en nosotros. Entonces, no somos constantes siempre en ser en integridad nosotros mismos como Dios lo es, ¿no? Dios no tiene partes y es uno mismo con todos sus atributos. Nosotros hoy podemos estar de malas. Yo a lo mejor les puedo decir algo de mí, que yo a veces me engancho con un pensamiento y sobrepienso, particularidad también de las mujeres, sobrepensamos, nos preocupamos y llegamos hasta la angustia, ¿no? Pero no es mi constante, no es mi constante. Entonces, eso nos puede ayudar mucho a poder mirar cómo Dios no es así. Nosotros sí somos así.
en nuestra condición humana, pero Dios no. Dios es perfecto y es uno solo, con todos sus atributos. Totalmente. Tefi. Mira, pensando en lo que estabas diciendo, y nosotros como seres humanos, seamos hombres, mujeres, sean niños, sean jóvenes, sean ya de edad adulta, tenemos la costumbre, y esto yo creo que en varios países lo suelen decir, buscarle la quinta pata al gato. Somos de querer estar ahí, saber todo a ciencia cierta cómo es, por qué sucede. Y un niño, yo pensaba ahorita en los niños a partir de los 5 años, es donde viene el por qué, para qué, ¿cierto? Que empiezan por qué, y por qué, y por qué, y por qué, que hasta los que son padres uno dice, ya no más, cállate, sí, por qué, y por qué, y por qué. Y es asombroso cómo antes de los 5 años los niños se dejan llevar, se dejan llevar. Y así es con Dios. Dios lo que pide es, déjate llevar. Yo sé por qué hago las cosas, déjate llevar. Y el punto de la fe es primordial. Es primordial. Un niño cree a ciencia cierta. O sea, él coge y se deja llevar. Y nosotros con Dios queremos, Señor, por ejemplo, Dios nos cierra una puerta. ¿Pero por qué? ¿Pero es que por qué? ¿Y es que dónde estás? Es que... Y empezamos a cuestionar a Dios, y Él simplemente dice, déjate llevar. Yo sé qué va a pasar a futuro. No, pero... Y ahí es donde sobrepensamos. ¿Qué va a pasar? El estudio, el trabajo, mi familia, mi salud, me dijeron, y allá nos vamos, y allá nos vamos, y el Señor, hey, aquí, yo soy más grande de todo lo que estás pensando. Pero nos olvidamos, aún conociendo de Dios, nos olvidamos que todos los días en la mañana tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestra alma, renovar nuestro espíritu. Por eso dice orar sin cesar, orar sin cesar, estar ahí todo el tiempo llevando nuestros pensamientos a Dios. Y Dios simplemente es, déjate llevar, que yo sé, yo escribí la historia de tu vida. No es que se me olvidó, mañana voy a escribir la historia. No, Él ya lo tiene, Él ya lo tiene. Pero queremos estar ahí preguntándole constantemente a Dios, ¿dónde están tus atributos? Yo quiero verte de esta forma, yo quiero saber cómo eres, yo quiero, y por qué, y por qué, y por qué. Y el Señor dice, hey, calma, yo soy, listo. Sí, tenés que estar ahí bien atento a lo que Dios es, lo que Dios quiere y cómo nosotros también nos relacionamos con Él. Es algo básico y fundamental en nuestra vida. Muchas gracias a todos los que están saludando. Le voy a mandar un saludo grande a los que están en YouTube, porque hay mucha gente que está en YouTube, que ahí me estaban dando algún tip que se estaba duplicando el audio, así que les pedimos disculpas. Creo que ya lo solucioné. Si no lo solucioné, acá presento mi renuncia indeclinable. Pero bueno, gracias a todos los que están en YouTube que me habían contado, me habían mandado que se estaba duplicando el audio. Pero bueno, tenemos también mensajitos de la parte de YouTube. Un mensajito de nuestra amiga Marce, ¿sí? Marce dice: buenos días, amigos, un abrazo fuerte desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga. Bueno, ahí Luis Alberto Armejo, Uarguaj, el apellido, perdón por si lo nombro mal, dice buenos días, y ahí me estaba diciendo que se escuchaba un poquito doble el audio. Y también Miguel Toledo está en YouTube. Gracias. Recuerden que de a poquito nos vamos a ir mudando a YouTube, ¿sí? Ya dentro de poco no vamos a estar más en Facebook en vivo. ¡Epa! ¿Sí? Hoy es nos quedan 7 programas en el año. Ya estamos terminando el ciclo 2025 del Hijo Creer. El año que viene, no sé, Dios dirá. Nosotros nos acomodamos a los planes que tenga Dios para nosotros. ¿Seguirá el Hijo Creer el año que viene? ¿Nos seguirán abriendo las puertas? ¿Cambiará el formato? Yo tengo algunas ideas en la cabeza, pero vieron que Dios
Dios es el que abre las puertas, Dios maneja todos nuestros hilos y tenemos que abocarnos y hacer su voluntad, seguir lo que Él quiere por nosotros. Así que recuerden que esto no lo hacemos porque Miriam quiere tener más seguidores que, no sé, que Shakira, sí, Steffi, no sé, quiere, no, o Leo quiere, no. Acá lo hacemos por el mensaje. Acá hacemos un programa de 2 horas. Steffi hace 1 hora siempre porque no me pedía mucha plata Steffi, ¿entendés? Entonces le dije, no, la verdad que Steffi no podemos, ¿sí? Pero estamos 2 horas acá haciendo el programa con todo el amor, con todo el corazón, lo preparamos durante la semana y nosotros queremos que el mensaje llegue. Aunque sea una persona que esté viendo, ¿sí? Nosotros no miramos los números de la gente que nos mira. Saber, o que nos escucha, saber que hay una persona que le sirvió lo que dijimos, el consejo que le dimos, la opinión que le presentamos o la posibilidad de cambiar su vida y la haya aceptado, ya eso nos llena el corazón y estamos más que satisfechos. Así que un saludo grande a todos los que republican nuestras publicaciones, valga la redundancia, ¿sí? Los videos, los programas y nos siguen, estamos muy contentos. Gracias porque el mensaje tiene que llegar a la persona que tiene que llegar. Y lo que a mí me llamó mucho la atención para hablar un poquito yo de lo que era este tema, era la incoherencia, la coherencia, que Dios es coherente en todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo que es. Y agarré como siempre un espejo y empecé a mirarme, ¿no? Si yo soy coherente en lo que pienso, en lo que digo y en lo que hago. Y hay como varias circunstancias en nuestra vida donde no somos coherentes. ¿Qué es ser coherente? Bueno, también busqué la definición de coherente porque digo, por ahí hay algo que me falta, ¿no? Y dice, es una persona que mantiene una armonía entre lo que piensa, entre lo que dice y entre lo que hace. No se contradice, no cambia según las circunstancias, ni actúa por conveniencia. Es algo totalmente que nos desnuda espiritualmente, moralmente o físicamente no, ¿sí? Sentimentalmente nos desnuda porque somos así nosotros. Pensamos una cosa, hablamos otra cosa y el cuerpo reacciona de otra forma, ¿sí? Es la cualidad de reflejar en la práctica lo que se cree en el corazón. Muy buena esa frase. Es la cualidad de reflejar en la práctica lo que se cree en el corazón. Y también ser íntegro significa ser completos, incorruptos, sin doblez, ni división interna. Una persona íntegra no es perfecta, pero no tiene partes ocultas ni intenciones dobles. ¿No? Qué terrible que la actualidad, en la vida que vivimos, en el mundo en que vivimos, estamos rodeados de personas así y nosotros muchas veces somos así. Y busqué unos ejemplos para que sea algo visual de cómo es Dios y cómo somos nosotros. Y hay un ejemplo que me gustó mucho que dice, ¿vieron? No sé si ustedes como mujeres tienen cartera. ¿Usan cartera o tienen cartera o conocen una cartera? Bueno, la gente que nos está escuchando, vaya a buscar una cartera. No vaya a buscar una cartera. Pero fíjate en la cartera, que es muy linda, por ahí hay cuadraditas, hay circulares, hay triangulares, no sé si habrá decir triangulares, así rectangulares. ¿Y qué tiene la cartera? Tiene un cierre, abrís y metés objetos. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Bien, hasta ahí somos nosotros. Somos personas, somos Steffi, Miriam y Leo que estamos acá. Un saludo a Augusto, un saludo a Dina, un saludo a Karen, un saludo a Francisco Busto también que nos acompaña siempre. Un saludo a todos los que no pudieron estar en el programa, que siempre nos acompañan. Le mandamos un saludo grande. Pero somos nosotros. ¿Pero qué tiene la cartera adentro? ¿Ustedes saben? Pues eso es personal, ¿no? Es personal. No, pero claro, no de los objetos, sino usted abre la cartera y siempre todas las carteras tienen como un doble bolsillo, un doble fondo, un lugar como escondido, ¿o no? Escondido que lo tenés ahí para resguardar de cosas, para que nadie vea, para que no venga tu nene y abra, ¿no? Y, por ejemplo, mi señora guarda los chocolates en ese lugar para que los nenes no abran y vean el chocolate y se lo saquen. Entonces, guardamos el chocolate ahí o los caramelos para que nadie lo vea a simple vista. Pero ese doble fondo, ese segundo bolsillo, así somos nosotros. Tenemos muchas veces esa doble cara, tenemos algo escondido dentro nuestro que no lo llegamos a mostrar, no lo llegamos a exponer,
porque si la gente supiera realmente cómo somos, no tendríamos amigos, no tendríamos familia, no tendríamos trabajo porque haríamos un desastre, ¿entienden? Entonces, ahí tenemos que ser más coherentes. ¿Y qué hacer con eso? ¿Qué hacer con eso malo que tenemos? No guardarlo, no esconderlo, sino sacarlo a la luz para trabajarlo, ¿sí? Y para que sea algo más como lo es Dios, ¿no? Más santo. Por eso Dios nos llama a ser más santo, a perdonar, a ser más transparente en la vida, a ser luz, ¿sí? Dios nos llama a hacer luz. Entonces, en ese sentido, un ejemplo gráfico que quería traer un poquito para los oyentes o para aquellos que nos están viendo, es este doble fondo de una cartera. ¿Qué les parece ese ejemplo? ¿Está bien, chicas? ¿O lo cambiamos y empezamos el programa de nuevo? Está bien, de hecho las carteras, muchas de las carteras de mujeres, no sé si Steffi coincida conmigo, pero tienen múltiples cierres y múltiples bolsillos y ahí puedes obviamente guardar y ocultar a lo mejor lo más personal tuyo podría ser. Claro, totalmente. No. Steffi. Nosotros creo que la mayoría lo buscamos. Entre más cierres, más bolsillitos tenga, mejor, ¿no? Porque ahí cogemos y, bueno, no soy de usar muchas carteras, soy de usar mochilas, pero sí es eso de que entre más bolsillitos donde tú puedas distribuir todo lo que puedas echar, porque como mujeres sí echamos ahí de todo. Entonces, entre más cierres, mejor. Y mira que pensando en esto, ser esas personas que seamos coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos, es un trabajo no de solo en la mañana, es de todo el tiempo, todo el tiempo. Y Dios es así, Dios es coherente en todo, en todo. Nosotros no podemos decir, es que Dios hoy se levantó contento y al mediodía se le saltó el taco, está enojado y todo eso. No, todo el tiempo es coherente. Y aquí lo traigo como mamá y como profesora de mi hija. Uno empieza el día todo paz y amor, cuento de hadas, y termina la noche como Hulk, así peleando con todo el mundo. ¿Dónde está tu coherencia? ¿Dónde está en que en la mañana iba a ser todo color de rosas y en la noche termina todo al revés? Y es que hasta el mismo Dios nos enseña cómo dominar tus sentimientos, cómo trabajar con tus sentimientos, cómo estar ahí, ¿sí? Yo le hablaba con mi hija precisamente que Dios es 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nosotros somos 3 en 1, cuerpo, alma y espíritu. Y me decía, mami, pero Dios nunca se equivoca. No. ¿Y por qué nosotros sí? Si somos semejantes a Él. Yo le decía, porque nosotros tenemos que estar en un constante trabajo, en ser como Dios. Y dice, uy, mami, qué difícil. Porque me enojo, porque peleo. Y Dios es tan paciente, es tan paciente, es tan paciente. Y le dije, hija, esa es la idea. Caminar e ir hacia la perfección. Entonces, cuando tú abres la cartera, cuando tú abres la mochila y miras lo que tienes adentro, no es con el fin de que te avergüences y vuelves y la cierras. Es con el fin de que la abras y le digas a Dios, bueno, empieza a sacar lo que nos sirve y ayúdame a ser más como tú. Totalmente, totalmente. Sí, me encantan las charlas que uno puede llegar a tener con niños, por ahí no con hijos, porque por ahí uno no tiene hijos, pero por ahí con sobrinos o con algún nene que conozca, esas charlas que uno, ¿no? De tan simple, ¿no? Que son y cómo piensan y cómo van teniendo esas ideas, o te dan otra mirada, porque vos las cosas son A, B, C, pero para ellos tienen otra mirada. Y dice, ¿y por qué la B está después de la A? ¿No podría estar más adelante? ¿Quién la puso después de la A la B larga, a la B grande? Entonces, como diciendo, nunca lo pensé eso. Pero bueno, está muy bueno que Dios nos dé sabiduría para poder explicarle, ¿no? A Dios cada una de estas, a los nenes, mejor dicho,
cada una de estas cosas que vamos aprendiendo. Un saludo grande a todos los que están mandando mensajitos. Por ejemplo, la tenemos a Marcela Gómez. Sí, Marce Gómez, él dice, les vemos desde Hidalgo, un estado dentro del país de México. Gracias, Marce Gómez, un saludo grande para vos. Y todo México, acá la tenemos a Miriam como representante mexicana. No me sale la tonada, así que dime. ¿Cómo, manito? No me sale la tonada mexicana. Sí, por eso lo tenemos a Augusto, que hoy no puedo estar, pero bueno. Dice David Paucar, dice, manda saluditos así con la mano, con un emoji. Marce Gómez dice, gracias por compartir esta transmisión. Y gracias, Marce, vos que también ahí vi que la republicaste. Gracias, Marce. Mirta Andrade dice, buenos días, bendiciones para todos ustedes. Saludos desde Argentina, Chascomús. Mirá, Mirta Andrade, somos vecinos. Acá estamos en Chascomús, en la FM 103.5 Radio Nueva Vida desde Chascomús para el mundo. Gracias, Mirta, por estar. Maru Rivero dice, hola desde Argentina, Buenos Aires, Lomas de Zamora. Muy bien, muy bien. Yo conozco la zona. Gracias, Maru. Te mandamos un saludo grande también por estar. Y esperen, y mientras ya son menos 20, menos cuarto, no puede ser. Bueno, ¿cómo pasa la hora, chicas? Qué rápido. Hablan mucho ustedes, hablan mucho, no sé por qué hablan tanto. Dice, también le mandamos un saludo a Miguel Chamorro, que también compartió algunas cositas, Juan Francisco Danielo, Luciano Lugo, la tenemos, bueno, a Carla Figueroa, Mirta Andrade, como recién decía, Francisco Bustos y Marce Roach también, que nos ayuda y nos colabora también desde su casa haciendo el programa. Chicos, acá apareció alguien más. Víctor Rodríguez dice, hola, Dios los bendiga desde Miramar, que es una zona atlántica, estamos al lado del mar, acá en Buenos Aires. Gracias, Víctor, un saludo grande. A César, a Jimena, también le mandamos un saludo grande desde aquí. Bueno, chicas, les traje también, miren, hoy estuve trabajando en la semana, estuve trabajando. Escuchen, miren esto que está bueno. Momentos incómodos, estoy leyendo mal. Momentos de incoherencia humana. A ver si ustedes están de acuerdo o no. Yo voy a hacer una pausa por si ustedes quieren agregar algo al respecto. ¿Estamos de acuerdo? Yo tiro la frase, ¿sí? Son momentos de incoherencia humana. Todos tenemos momentos de incoherencia humana. Fíjense cómo son las cosas que esta semana vi en alguna red social, no me acuerdo cuál era para que yo trato de, más allá de que esto es visual porque es un streaming, hay gente que nos está escuchando por la radio. Así que le mandamos un saludo grande a todos los que están escuchando por la radio, ya está, sea en el colectivo, en el auto, en el trabajo, caminando, porque podés entrar a Nueva Vida fm.online y descargar la aplicación. Hay gente que está escuchando la radio. Así que tratemos de ser también más visual lo que estamos hablando. Más allá que yo muevo las manos mucho acá en el stream, la gente no ve los gestos que uno hace. Pero vi una imagen en redes sociales, por eso también estuve viendo esto de la incoherencia, donde había dos fotos. Eran dos fotos de dos streaming que se estaban realizando. Al mismo tiempo era una foto. En una foto lo tenemos a una persona como si fuera un maestro de matemáticas enseñando algo de matemáticas y hacía el foco un circulito rojo en esa imagen que había 5 personas viendo ese stream de un profesor de matemática viéndolo. Y al lado, a la derecha se ve la imagen de otro stream donde había 5.000 personas. Y ustedes imaginarán qué podría llegar a ver en el otro lugar. Podría haber, no sé, un recital por ahí o alguna, no sé, otra cosa, algún deporte, ¿no? Había 5.000 personas, recuerden esto, y 5 personas viendo a este profesor de matemática. Bueno, las 5.000 personas, ¿saben lo que estaban viendo? No. Video de gatitos. Bueno, podría llegar a ser, pero esto es peor, Miriam. Una papa durmiendo. O sea... El tubérculo, digamos, una papa tapada como si fuera una sabanita durmiendo. 5.000 personas viendo esto. Es una incoherencia total. Y bueno, ahí abajo decía uno de los comentarios, decía, por eso 5 personas dominan al mundo, que son, digamos, los millonarios más grandes, y las otras son los dominados, decía en una cierta forma de
abrir los ojos un poco, ¿no? Que la gente a veces nos distraemos, somos tan incoherentes que nos enfocamos en cosas innecesarias, que no tienen sentido, como una papa durmiendo, en vez de hacer las cosas que nos van a llenar la vida, ¿no? O de alegría, o de estudio, de trabajo, que nos llenen el alma de algo, pero no mirar una papa durmiendo. Era algo totalmente que dije, no puede ser esto posible. Así que, bueno, les traje momentos de incoherencia humana. Les traje un montón, pero bueno, yo voy tirando acá a la charla y ustedes hacen el comentario que quieran, si es que hay comentarios. ¿Te parece? Yo quisiera Dale. comentar que sobre ese ejemplo que pones realmente Ya es un ejemplo. tiene que ver mucho con lo que hay en el bolsillo interno de la cartera. Totalmente. Tiene que ver, o sea, tiene que ver con lo que hay dentro de nosotros. ¿Cuáles son nuestras prioridades, nuestros intereses? ¿Qué es lo que guardamos? ¿Qué es lo que nos mueve de forma inmediata y natural? ¿No? Porque, pues, obvio, como decía Steffi, o sea, nosotros constantemente tenemos que estar siendo transformados, ¿no? Pero nuestra naturaleza humana, nuestra condición humana, casi siempre a veces reaccionas de forma natural. Incluso, ¿no? Ustedes que tienen nenes, reaccionan de forma natural, a lo mejor para protegerlo de algo, a lo mejor, cállate, eso no se dice, ¿no? Por decir algo, porque reaccionamos de forma natural y tiene que ver con lo que hay dentro de nosotros. Muchas veces el hecho de que no sale a la luz, que no permitimos que salga a la luz, que sea trabajado por Dios y que sea transformado, ¿no? Entonces, a veces decimos, bueno, un momentito de relax. Y yo decía videos de gatitos, porque bueno, nosotros acá en casa tenemos gatos y somos muy, mi esposo y yo, de ver videos de gatitos. Y exacto, te encuentras con eso. Es muy irónico que un video de gatos tiene millones y millones de likes, y a lo mejor algo que es de aprendizaje, algo que es de cultural, llamémosle, ¿no? Tan solo de cultura general, o nosotros que creamos este contenido para llegar a más gente, poder compartir sabiduría, aprender juntos. Sí, sí. A veces dices, bueno, qué irónico, bueno, Claro. es parte de lo que hay interior Sí, sí. en nuestro interior. Sí, nosotros hacemos este programa por ese momento, ese sentido, de elegir creer que la vida se puede estar un poquito mejor, ¿no? De llevar paz, tranquilidad, un cambio de pensamiento, un cambio de óptica, y te encontrás con millones de personas viendo una papa, ¿no? Es terrible. No, pues imagínate que ahorita pensando en esto, y es que aún quienes conocemos de Dios somos incoherentes entre lo que decimos, entre lo que conocemos y lo que hacemos. Sí. Y esto se suele ver mucho. Yo sé que nuestro trabajo, nuestro objetivo aquí en Elijo Creer es llegarle a todos aquellos que no conocen de Dios, pero aquí sí quiero como dirigirme a los que conocen de Dios, y es que nosotros nos tiramos la piedra, nos tiramos duro entre nosotros mismos. Sí. Y eso no tiene nada de coherencia. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a alguien que empieza a conocer de Dios, a algún artista que empieza a conocer de Dios, que empieza a cambiar su vida, y le empezamos a tirar, no, es que eso no es de Dios, tienes que dejar de hacer esto, no sé qué, y hasta utilizamos la misma palabra para darle bibliazos. Entonces, eso no tiene nada de coherencia. O hasta en las distintas denominaciones cristianas, iglesias que cada una tiene su ADN, su forma de ser, y si hacen algo distinto, algo especial, ahí mismo las otras iglesias o las otras personas le tiran a esa iglesia. Entonces esto no tiene nada de coherencia. Esto no tiene nada como que digan, ay no, Dios es que es solo uno, y exacto, Dios es solo uno, que Dios utiliza distintas estrategias para llegarle a distintas personas, porque precisamente nosotros no somos nada simples. Entonces Dios utiliza estrategias con cada uno para llamarnos. Y si entre los mismos que conocemos a Dios, entre los mismos que predicamos a Dios, nos tiramos los unos a los otros, estamos mal. Yo había escuchado hace unos días, nosotros somos el único ejército
que ataca sus propios soldados. Entonces, imagínate, esto es tenaz, es terrible, porque no hay nada de coherencia. No hay nada de coherencia. Si decimos que conocemos a un Dios que perdona, que restaura, un Dios que salva, un Dios que está pendiente de ti, y nos atacamos entre nosotros, no hay nada de coherencia. Entonces, algo que llevó eso es como a reflexionar. Totalmente. Y Dios es simple porque nosotros como sus hijos, que tenemos su ADN, no somos simples entre nosotros y ayudar. Totalmente. Así que está bueno el tema de la incoherencia, ¿no? Es para seguir charlando porque somos totalmente incoherentes en todo y ya nos quedan 5 minutitos para que terminar la primera hora de este programa. Recuerden que ahora en la segunda hora tenemos una entrevista con un invitado especial y vamos a seguir indagando y profundizando más sobre la simplicidad de Dios, porque lo que estamos viendo ahora es todo lo malo de nosotros, todo lo contrario y el desastre que somos, incoherentes y totalmente divididos, que estamos fragmentados, que pensamos una cosa, decimos otras y actuamos de otra forma totalmente distinta. Y ahora en la segunda hora vamos a profundizar y ahí conocer a ese Dios para tratar de asemejarnos, acercarnos, conocerlo y realmente rendirnos totalmente hacia su gloria, ¿no? A su gloriosa presencia, que es el mejor lugar donde uno puede estar. Siempre digo lo mismo, ¿no? El mejor lugar donde puedes estar es a los pies de Dios, en la presencia de Dios, estando con Él, ¿no? Yo también lo digo siempre de este lado de la vereda, digo yo, ¿no? Del lado de la vereda de Dios. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Así que, bueno, quiero salar, ¿cómo vas a decir salar? Voy a saludar también a otra persona que está desde YouTube viendo la transmisión. Ella se llama Sara Pérez Bonilla. Te mandamos un saludo grande. Dice bendiciones desde Celadón. Ella está en Costa Rica, así que le mandamos un saludo. Costa Rica, ahora sí, Costa Rica. Le mandamos un saludo grande a nuestra amiga Sara. Y Miguel Toledo también, que nos decía que estaba todo listo lo de el sonido. Exactamente, estamos viendo lo del sonido. Así que gracias a todos los que colaboran, sí, porque el programa no lo hago yo, no lo hace Miriam, Steffi, no lo hacemos entre todos y eso es lo que vale, ¿sí? Esperen que había más mensajitos que los quiero decir ahora porque si no se nos va a ir. ¿Dónde nos quedamos? Acá. Maru, ya está. Víctor, ya estaba. Lucía, acá. Lucía Rodríguez dice, buenos días, bendiciones, bendecido día. Aguante, elijo creer, dice ella. No, acá somos argentinos, somos más futboleros, ¿viste? Entonces decimos, aguante tal cosa, como que vamos para adelante, ¿no? Así que bueno, gracias Lucy. Sara Pérez Bonilla dice, hola, bendiciones, un saludo fraternal a la distancia desde San Isidro de Celadón, San José de Costa Rica. Fiel seguidora, dice Sara. Así que un saludo grande, también gracias por estar. Lucy dice mi marido que el hombre es inteligente, pero la masa es tonta. ¿No? Haciendo referencia a esto que 5 personas estaban viendo algo que realmente les iba a servir en la vida y la masa, ¿no? Es ese río que corre para otro lado. Hay estudios también, eso es muy... Hay estudios que se hacen de, por ejemplo, una entrevista, había gente que habían llamado a hacer una entrevista y no estaban filmando, están haciendo un estudio sociológico. Entonces, vos ves sillas una al lado de la otra, una cámara como alejada, y venía una persona que iba a llenar un formulario y ya había 2 personas sentadas. Entonces esta persona se sienta y empieza a escribir. Y de la nada se levantan las otras dos personas, se paran escribiendo. Y la persona es como que queda mirando y se para, como los otros 2 se pararon, nadie le dijo que se pare. Pero las otras 2 personas se levantaron porque escucharon un ruido y se levantaron. Y esta tercera persona, como escuchó ruido y estas 2 personas se levantaron, dijo, bueno, me queda otra y me levanto. Y se levantó. Bueno, y así fueron pasando personas y les ocurría lo mismo. Y solamente una persona no se levantó
cuando los demás se levantaron, ¿no? Porque fíjate que, como dice nuestro amigo Jorge, que es el esposo de Lucy, la masa, como alguien hace tal cosa, yo también lo tengo que hacer. Si él lo hace, bueno, yo lo hago. Pero había solamente una persona que decidió enfrentar eso y dijo, habrá pensado, si nadie me dijo que me tengo que parar, ¿por qué me tengo que parar? Si la persona que me trajo acá me dijo, bueno, sentate y escribí y llená el formulario. Pero es impresionante cómo las masas, ¿no? Todo lo que es popular, hay que tener mucho cuidado de a quién seguís, cómo seguís, porque eso te influencia negativamente o positivamente también puede ser, pero hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y lo que uno hace. Víctor dice... Sí, dame 2 segunditos. Así lo leo rápido y terminamos. Víctor dice, pasó con Jesús y Barrabás. También Boris dice, la morbosidad de ver una papa durmiendo y se ríe, ¿no? Y Lucy dice, se escucha bajito a las chicas. Mejor que se escuche así, ¿sí? Me escuchan a mí. No, a ver, ¿ya me escucho bien? Yo levanto acá, dale. Miriam, ¿qué vas a decir? Dale. No, solamente comentar que eso también tiene que ver mucho en que aprendemos más por lo que vemos, a veces que por lo que escuchamos. Entonces, claro, cuando tú observas con tus ojos, cuando yo observo que tú, Leo, lo que predicas, lo que hablas, lo que compartes, enseñas, lo vives o lo actúas, lo aprendemos por ver. Entonces, no sé si alguna vez a algunos les ha pasado en alguna conferencia o algo que te dicen, no, agarres el mentón. Ha sucedido, pero la persona que te pone el ejemplo se está agarrando otra parte de la cara, por ejemplo, y todo el mundo reacciona agarrándose. Aprendemos lo que vemos en su mayoría. Por eso sucede como el ejemplo que tú estabas poniendo. Entonces, ahí es donde viene parte de la incoherencia, ¿no? De que decimos una cosa y actuamos de otra manera y sin saberlo, bueno, ahora ya hay más información. Enseñas mucho, mucho más con tu actuar, con tu actitud. Exactamente, con tu hacer, muy bien. Steffi, queda 1 minuto, ya son las 11 hoy, que mira, ya da tus palabras y ya te despedimos, así podés seguir haciendo tu día normal, ¿te parece? Mira, Leo, en cuanto a esto, la influencia es muy importante. Ser influenciados y buscar quién nos va a influenciar es muy importante. Si Dios es simple, dejemos que esa simplicidad nos influencie en nosotros. Dejemos que eso nos toque a nosotros. Que nuestra vida, como decía Miriam, sí, hay momentos que por naturaleza reaccionamos, pero que eso no sea nuestro constante, sino que nuestro constante es el yo soy. Cuando entendemos qué es el yo soy, que es Dios y ya, va a ser mucho más fácil llevar todas esas circunstancias, todos esos problemas, esos dolores de cabeza, va a ser mucho más fácil llevarlos a Dios y entender lo que Dios quiere para nosotros. Y ni muchas veces vamos a lograr entender lo que Dios tiene para nosotros, pero vamos a sonreír y vamos a manifestar, que ya lo habíamos visto, los frutos del Espíritu. Vamos a poder entender que Dios está en nosotros, aunque no lo veamos, o aunque no lo sintamos, o aunque no lo lleguemos a escuchar, pero siempre está ahí. Dios es simple, somos sus hijos, y eso es lo que cuenta. Totalmente, totalmente. Así que bueno, gracias Steffi por este acompañamiento en esta hora junto a Miriam. Sí, nosotros nos quedamos, Miriam, ¿no? Nos quedamos un ratito más. Sí, bien, nos quedamos. Sí, vamos a mucho gusto. Bye, bye. Nosotros nos quedamos, vamos a una pequeña pausa y cuando volvemos vamos a tener el entrevistado del día de la fecha para seguir profundizando sobre el tema de la simplicidad. Y Steffi, si te quedó alguna pregunta o si estás escuchando y tenés algo, mandá y preguntá, ¿sí? Hagan sus preguntas que vamos a tratar de responder todo lo necesario, el invitado obviamente, para sacar todas nuestras dudas con respecto a este tema de la simplicidad. ¿Les parece? Miriam, ahora seguimos. Steffi, saludo, abrazo a la distancia. Saludo a Oscar y a la pequeña Steffi, le digo yo, ¿sí? A tu hija. Un saludo grande a toda la familia. ¿Te parece? Gracias, bendiciones a todos y los quiero muchísimo.
Nos vemos. Así que bueno, nosotros, Miriam, enseguida regresamos con más Elijo Creer. Sí, no te vayas, que ya volvemos. Ya volvemos. Estás escuchando Elijo Creer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Seguimos acá en Elijo Creer. Seguimos en este lindo programita, este lindo día sábado que tenemos por delante para seguir hablando de conociendo la simplicidad de Dios. Vamos a ver qué significa esa palabra, qué significa en nosotros ese concepto, ¿no? Acá la tenemos a Miriam, ahí la tenemos a Miriam, ¿sí? Bueno, yo les cuento un poquito que estamos un poco con... tengo algunas cosas nuevas en la máquina y eso me hace que esté un poquito todo desconfigurado. Así que les pido disculpas a todos los que están viendo o escuchando el programa. Si sale un desastre, le echamos la culpa a Miriam, ¿sí? Que está en México, está lejos y nadie puede ir a La reclamar. nueva tiene la culpa. Siempre el nuevo. ¿Viste? En el trabajo, siempre el nuevo. Bueno, fue el nuevo que metió mal el dedo y ya está. Así que bueno, ¿qué les parece si seguimos con este lindo programa? Vamos a darle la bienvenida ahora a nuestro invitado del día de la fecha, ¿sí? Que yo ya lo veo ahí en imágenes. Esperen, a ver que tengo algunos mensajitos. Bueno, le mandamos un saludo a Pedro, a un nuevo oyente, ¿sí? A un nuevo amigo, un nuevo conocido que tenemos. Dame un segundo. Dice... toda la creación espera la manifestación de los hijos y eso no es por un esfuerzo personal, sino por ser transformado al nuevo hombre en Cristo, ¿sí? Colosenses 3:10, así transitamos en la simplicidad de Dios, de eso se trata la gracia. Bendiciones, gracias Pedro por estar, por escuchar. Lo que pasa es que me lo pasó al WhatsApp y yo a veces el WhatsApp no lo llego a ver, porque estoy acá en el programa. Dice algún mensajito más. No, ya está, listo, ahí ya estamos todos. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado del día de la fecha, ¿sí? ¿Se escucha muy fuerte el sonido del audio del fondo? No, está bien. No, estamos bien, estamos bien, perfecto. Así que bueno, acá tenemos al invitado del día de la fecha. Esperen que... ¿Vieron cuando tienen todo nuevo en la computadora? Es como que no encuentran nada, ¿no? Sucede eso. Es lo que te familiarizas con todo, ¿no? Exactamente. Así que bueno, vamos a darle ya directamente la bienvenida a Roberto Martínez. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, hermanos? Un gusto saludarlo desde aquí de Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Wow. Bien, están los dos en el hemisferio norte. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias. ¿Tienen un clima fresquito por allá por el norte? Está tranquilo. Estamos en otoño, así que en enero y febrero es cuando ya empieza la nieve y se empieza a poner un poquito más inhóspito. Pero... Perfecto, porque acá en el sur estamos en primavera y hay días que no sé por qué hizo 28 grados, 30 grados, después al día siguiente hace 10 grados, o sea, imagínate que las gripes cómo andan, ¿no? Pero yo creo que ese tema del clima en donde quiera está igual, ¿no? Aquí en la Ciudad de México un día vivimos todos los climas, desde el frío hasta el momento de calor y luego la lluvia, entonces... Ya es general, creo. Está todo muy complicado. No es tan simple, entre comillas, el tema, el clima. Pero bueno, lo tenemos a nuestro amigo Roberto. Sí, Martínez, gracias Robert por... ¿Te dicen Robert? Sí. ¿Sí? Mira, mientras no me digan Ricardo, Rodrigo, ya está todo bien. Bueno, ¿los Roberto tienen ese problema? El mal de los Roberto, que te dicen, Rodrigo te llamaba o Ricardo. Algo con Ro era, ¿viste? No. Con Ro. Bueno, el problema de nosotros los Leonardo, un saludo a todos los Leonardo, que justamente el otro día estaba charlando con alguien en el trabajo, también se llama Leonardo, es que te digan Leandro. Ya cuando te dicen Leandro es como que, no, soy Leonardo, soy Leo, porque todo el mundo te dice Leo, entonces a veces se presta la confusión de Leandro, Leonel, ¿viste? Pero bueno. Yo pensaba que solo eras Leo, o sea, Leo, así. Leo. No, mi nombre es Leonardo. Claro, mis padres se inspiraron en Da Vinci
Bueno, no salió Da Vinci, claramente no salió Da Muy Vinci, bien, muy bien. Le tiras pero alto. salió un conductor de radio, nada más. Así que bueno, muy bien. Roberto, gracias de verdad por separar este tiempo para charlar con nosotros acerca de este tema tan lindo, y como decíamos con Miriam y con Steffi, que participó en la primera hora del programa, es un tema que no es tan escuchado, no es tan predicado, tan presente en nuestras vidas, y está mal eso. Está ya de entrada, está mal que no esté tan presente esta simplicidad de Dios, porque cuando empezamos a investigar o a preparar el programa, como nosotros como que estamos investigando el programa, el tema, te enriqueces un montón. Y a veces queda un montón de cosas fuera del programa, y es un tema tan amplio, todos los temas que tocamos acá en El Hijo Creer, ¿sí? Conociendo el amor de Dios, la soberanía, un montón de temas que hemos tocado durante todo el año, son temas muy profundos y muy extensos, y aprenderlo y entenderlo así en una hora, en 40 minutos que tengamos de charla, va a ser una tarea complicada. Pero bueno, por eso te trajimos a vos para charlar un poco y traigas un poquito más de luz. ¿Cómo lo podríamos empezar este tema para que la gente, a ver si todo lo que hablamos hasta ahora está todo mal, ¿sí? O más o menos le pegamos algunas cosas y empezar a saber lo que es la simplicidad de Dios, ¿no, Robert? Sí, excelente. Y la verdad disfruté mucho escucharles al comienzo, especialmente tratando de entender que somos diferentes a Dios. Y creo que cuando uno trata de entender los atributos de Dios, especialmente ciertos atributos que nosotros no compartimos con Dios, como su inmutabilidad, su infinitud, su aceidad, que Él es suficiente en sí mismo, es un muy buen punto de comienzo empezar en reconocer que nosotros y Dios somos diferentes. Dios es en sí mismo un ser que es diferente a todo lo creado. Y es diferente a todo lo creado porque Él es el creador. Y creo que la definición que diste es muy buena, y es Dios no está compuesto de partes, y todo, yo añadiría esto, todo lo que está en Dios es Dios mismo. Qué bueno. ¿Y qué quiero decir con eso? Quizás entrar en algunas partes para entenderlo, pero cuando nosotros abrimos la Biblia, la primera página de la Biblia en Génesis 1:1, dice que en el principio era Dios. Y nosotros partimos como punto de comienzo de que Dios existe como Él es, claro, antes de que el mundo fuera creado. Y Él siempre ha existido. Claro. Y al entender eso, la simplicidad nos ayuda a comprender que lo que Dios es no está partido en distintas partes. Y hay un buen ejemplo para entender eso. Es como si uno piensa, a ustedes, los argentinos, que les gusta mucho, por ejemplo, la pizza. Piensen en una pizza. Leo, ¿qué tiene una pizza en Argentina? Bueno, una buena pizza tiene que tener una buena masa, okay, tiene que tener buen tomate, ¿no? Una tomate. Yo le pondría ajo, pongo mucho ajo, después no te acerques a saludarme porque le pongo mucho ajo, ¿no? Le pongo mozzarella y hasta ahí sería, bueno, después orégano le pongo yo. Perfecto. Ahora te pregunto, ¿qué existe antes? ¿La masa o la pizza? ¿El queso o la pizza? Oh, espera, no, me complicaste. No, obviamente. Antes de la pizza existen los componentes separados. Perfecto. Entonces, soy buen alumno, ¿eh? Excelente. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en Dios, claro, estamos diciendo que Él no es como la pizza. Perfecto, muy bueno. Que todo lo que Dios es, lo es desde siempre, desde la eternidad, desde el principio. Entonces, nosotros, por ejemplo, y eso es súper importante para las personas también que lo siguen y están viendo los diferentes atributos de Dios, no estamos diciendo que el amor de Dios es una parte en Dios y que la justicia de Dios es otra parte de Dios, que sea diferente a lo que Él es. Todo lo que Él es, lo es en unidad. Bueno. O sea, y es interesante porque como nosotros somos seres creados, seres que experimentamos a Dios desde un punto de vista finito, somos nosotros, aún lo que entendemos de Dios es parcial, no podemos comprender a Dios en su plenitud.
Claro. nosotros podemos experimentar desde nuestra percepción diferentes atributos de Dios. Yo puedo ver el amor de Dios, yo puedo ver la justicia de Dios, yo puedo ver la eternidad de Dios en la palabra, pero tengo que recordar siempre que desde mi punto de vista como un observador, esos atributos en Dios son simples, es decir, sin separación. Y eso es muy importante, creo, a la hora que nos acercamos a tratar de entender la Biblia, porque cuando tú te acercas a leer pasajes difíciles, por ejemplo, cuando hablan de la justicia y el juicio de Dios, tenemos que entender que no están en contradicción con el amor de Dios. Claro. O cuando Dios dice en su palabra que él ama a su pueblo, no está en contradicción con que en última instancia algunas personas sí se vayan a perder. Claro. Entonces, eso nos ayuda a entender que en Dios no existe esta composición, ¿no es cierto? No hay una composición física porque Dios es espíritu. Eso significa que es inmaterial. Él no es como nosotros. Nosotros somos cuerpo y alma, somos seres bipartitos y Dios es un ser sin parte, sin composición. Y es importante, creo, cuando nos acercamos al tema de la simplicidad, es que cuando decimos que Dios es simple, no estamos diciendo simple en el sentido de que Dios es fácil de entender. Esa quizás no es lo que estamos tratando de decir cuando decimos que Dios es simple, sino que Dios no está compuesto de partes. Y es importante decir, como a la hora de tratar de definir un poquito este tema, es que Dios no tiene amor. Dios es amor. Y creo que es importante la diferencia. ¿Por qué es importante? Porque tú y yo podemos, como compartían anteriormente, podemos tener momentos donde tenemos más amor que otros, ¿cierto? Sí. Donde mostramos más misericordia, momentos donde mostramos más justicia. Son pocos esos momentos, pero sí existen. Orando que hayan más, pero es importante porque nosotros cuando decimos que tenemos algo, estamos diciendo que puede estar presente o ausente o estar en mayor o menor grado. Entonces, cuando decimos que Dios es amor, estamos diciendo que todo lo que Él es en su esencia, en sus atributos, es perfectamente completo, sin cambios, sin mutación. O sea, Él tiene amor perfecto desde siempre. Y ese amor, él lo mismo, Él no tiene poder, Él es poder. Él es poder. Él no tiene sabiduría, Él es sabio. Entonces, Él no hay variaciones de Él porque todo es simple en Él. Y de nuevo, simple no en ese sentido de que es fácil de comprender. Sí, ¿sabes qué, Roberto? Esas cosas, ahora la dejo a Miriam para que pregunte o que tire algún tema para charlar. No de cocina, nada de eso, por favor, Miriam. Leo. Esas cosas que estás nombrando vos ahora, yo personalmente desde que comencé este programa este año y hablando de todos los atributos, y siempre empezamos viendo lo opuesto que somos nosotros, que somos totalmente lo opuesto de un desastre, pero saber y entender esto que estás diciendo, cuando hablamos hace tiempo, este año, de conociendo el amor de Dios, saber que Él es amor y que no es que tiene a veces amor o no tiene amor, que Él es omnipresente, por ejemplo. Esa fue una de las que más también me pegó en el buen sentido, de saber que Dios está en todos lados. No es que a veces está y a veces, ¿viste la frase esa? Y después Dios llegó a ayudarme. Dios ya estaba ahí, ¿no? Dios ya estaba ahí. Es algo hermoso. Así que eso es, cuando estemos ahí delante de Dios y podemos contemplar todo esto en su conjunto, porque como decía Roberto, a veces vemos destellos de esos atributos de Dios por individual, pero verlo completamente es algo totalmente diferente y nos llena el corazón. Así que gracias por seguir reforzando este tema de que Él es, no es que tiene cosas, Él es todos sus atributos. Así que está muy bueno. Miriam, todo tuyo. Sí, escuchando un poquito esto de que Dios es el amor, ¿no? Dios ama, es su esencia.
Yo, el estudiar este tema, la verdad de las cosas es que me abrió mucho el entendimiento, porque a primera vista podemos pensar, es un tema de que Dios es muy simple y sencillo para tratar con nosotros, pero la realidad no es esa, ¿no? De hecho, hablar de la simplicidad de Dios yo creo que es un poquito más complejo de que simple, ¿no? Pero justo me abrió el entendimiento en esto. Creo que también en esta época vivimos en una etapa en la que se exalta y ojalá no se malentienda, pero se exalta mucho como si un atributo estuviera por encima de los demás y se habla mucho, incluso para compartirle a la gente que no conoce a Dios. Dios te ama, Dios tiene un propósito para ti y es real, totalmente es una realidad, pero leyendo un poco más, yo encontraba que realmente Dios a la hora de actuar, tratar conmigo, como humana que soy, como mi condición y todo, siempre en su esencia total de todos sus atributos van a intervenir conmigo, ¿no? Van a intervenir conmigo. Entonces, no quiere decir, esto a mí me llamó mucho la atención porque sí creo que vivimos una época en la que no sé si tal vez sea inconscientemente, que sobreponemos, que tal vez es el amor que está por sobre todos los demás atributos. Y no es esta una realidad. Dios es uno, todos sus atributos son su esencia, y cuando trata conmigo lo va a hacer con su esencia completa, completa y eterna y única, ¿no? Entonces, no hay partes, no es que hoy Dios sea más o Dios es el 10% amoroso y el otro 10% Claro. enojado. No, Dios es completamente, ni siquiera un porcentaje, sino completamente todos sus atributos, ¿no? Entonces eso a mí me dio esa claridad. Creo que hoy nos hace falta hablar como de este tema mucho más porque nos da un entendimiento mayor de la esencia y de la simplicidad de Dios. Y sabes que creo que me leíste la mente, porque no estaba preparado a esa Te intervención. queríamos decir eso, que ella tiene ese poder. Sí, Leo, yo tengo ese poder. Porque justamente, como otro aspecto relevante del tema de la simplicidad, es que todos sus atributos se definen el uno al otro. Entonces, ¿por qué? Porque es uno solo, es una esencia en sí mismo, que no se divide. Por tanto, si yo digo que Dios es un amor justo, es un amor santo, es un amor infinito. Y cada parte que vemos en el fondo de cada elemento de Dios, que ya no ni puedo usar el lenguaje bien, porque Claro. cada cosa que nosotros logramos percibir de Dios está en definición de lo que Él mismo es. Entonces, me gustó mucho lo que decías, especialmente creo que tienes razón en que aun cuando presentemos el amor de Dios que es real, que lo podemos ver en el mensaje de la cruz, en el mensaje de salvación, no debemos olvidar que estamos presentando un Dios que, como dice Isaías capítulo 6, es santo, santo, santo. Entonces, no podemos pasar por alto su justicia y exacerbar tanto el amor al punto de que acabo de destruir la simplicidad de Dios. Y es interesante porque Éxodo, como citaban ustedes, Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, y le pregunta, ¿quién me envía? ¿Quién es el que me está enviando a mí a salvar a mi pueblo? Y él dice, yo soy el que soy. Y es interesante porque esa manera de definirse, él está asumiendo que él es su existencia. Miren, ustedes antes no eran, yo siempre he sido, yo soy como, en su y totalidad. sé que es algo que te vuela la cabeza un poco. Totalmente. Totalmente. Es que ¿cómo entiendo que Dios simplemente es tan diferente a nosotros, tan otro en algún sentido, pero es una excelente noticia en algún sentido, porque quien te sostiene a ti es un Dios que es desde la eternidad, que es inmutable, que no cambia, Claro, y que su amor siempre va a ser santo, siempre va a ser justo, siempre va a ser perfecto, siempre va a ser infinito. Y eso me hace a mí al recordar que Dios es autosuficiente.
Él no depende de otras cosas para existir. Él no necesita a otros. Él ni siquiera nos necesita a nosotros para adorarle y servirle. Y eso es para mí una excelente noticia, porque al ver yo mi propia fragilidad, al ver lo que yo no soy en mi consistencia, sé que puedo tener acceso libre a Dios, que en un Dios que no cambia, en un Dios que me ama incondicionalmente en Cristo, y eso me hace en última instancia poder descansar. Es el fin, ¿no? Creo que cualquier persona que se acerque a estudiar los atributos de Dios, el fin es poder deleitarse más en Dios, conocerle más profundamente y experimentar la paz de tener comunión con Él por medio de la cruz de Cristo. Totalmente. Yo creo que esto es, perdón, Leo, yo creo que esto es totalmente esperanzador, ¿no? Para nosotros, porque nuestra condición humana totalmente, pues, errada, imperfecta, el hecho de mirar a Dios desde esta perspectiva, yo creo que es esperanzador, porque lo que decían, quien nos sostiene es ese Dios único que es quien es, autosuficiente, y en qué mejores manos podemos estar, que si no es en Dios mismo, ¿no? Totalmente. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Y está bueno entender un poco que también esto, lo que estaban diciendo, que a veces lo tratamos a Dios como si fuera uno de nosotros, ¿no? Como que fuera limitado, como que fuera, porque nosotros, acá en Argentina se llama chamullo, no sé si lo escucharon alguna vez el chamullo, ¿sí? Ya con la la Y esa ahí bien, ¿sí? A veces somos medio chamulleros, que mentimos, que tratamos de sobresalir, que queremos, decimos una cosa, hacemos otra, y a veces pensamos que Dios es igual. Entonces, esto que estaba diciendo recién Roberto, de la paz, de tener paz en Dios, saber que su amor es su amor, Él es amor y va a ser eterno ese amor. Que su perdón, que ya cuando nos perdonó, ya está. No es como nosotros que decimos, Miriam, yo te perdoné, pero ¿te acordás en el año 1845 cuando... Entonces Dios no va a hacer eso. Entonces eso está muy bueno, ¿no? El tema de la palabra. Me gustaría desarrollar un poquito más o hablar un poquito más de esto, de saber que Dios lo que dice, hace, lo que Dios promete, cumple. Y había una frase que puse esta semana en Instagram y en Facebook, que si Dios no cumpliría su palabra, lo que dijo y no lo hizo, no sería Dios. Entonces, está muy bueno eso, entenderlo de esa forma, ¿no? Que lo que Él dice, lo hace. Su sí es sí. Por eso también nos llama a nosotros, ¿no? Que dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Trata un poco de llamarnos la atención en ese sentido. Y coherente, ¿no? Que es exactamente. Coherente, mucho más que y eso de la incoherencia es algo también abismal. Lo incoherente que somos nosotros y lo coherente que a veces, como decía también Roberto y Miriam, no nos entra en la cabeza tan coherente que sea Dios, ¿no? Y tan perfecto, ¿cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto lo necesitamos? Eso, siempre termino el programa, cuando me voy a mi casa, digo, ¿cuánto lo necesito más a Dios? Espero que la gente entienda cuánto necesitamos a Dios y conocerlo, ¿no? De a poquito, aunque no podamos llegar a conocerlo en su totalidad, como hablamos recién, pero conocerlo cada día un poquito más, ¿no, Robert? Sí, mira, y me gusta mucho lo que dices, y hay un pasaje que siempre me trae mucho ánimo, que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 en adelante, y les leo. Dice así, en 2 de Timoteo 2, versículo 11 en adelante, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y fíjense esta parte que dice en el versículo 13. Dice, si fuéramos infieles, aquellos que hemos creído, dice, Él permanece fiel. No, y me encanta la razón que da el apóstol Pablo. Dice, ¿por qué Él permanece fiel? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Qué guay. Y eso es algo increíble. Wow. Para criaturas como nosotros, que pese a que hemos sido transformados por el Espíritu Santo, renovados en nuestro entendimiento, cambiados por la gracia de Dios, hay momentos donde sí nuestro grado de fidelidad puede variar.
donde quizás nuestra vida de devoción, amor a Dios, compromiso puede a veces ser más o menos. Y Pablo nos está diciendo, mira, si nosotros a veces fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Y por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Y volvemos a lo que estábamos hablando delante. Él no va a cambiar. Él no va a negar su naturaleza. Él no va a negar su amor que ha sido desde siempre. Él no va a negar su misericordia. Y aún Él no va a negar su justicia. En algunos momentos, incluso con nosotros. En términos de... Va a haber momentos donde quizás esa infidelidad va a significar que Dios quizás trate con disciplina, Claro. amor, como Él disciplina a sus hijos. Va a significar que quizás nos va a quitar alguna cosa que está funcionando como un pequeño templo de un ídolo en nuestro corazón, con el fin de acercarnos más a Él. Pero de nuevo, Él no puede negarse a sí mismo. No, es terrible, es terrible. Repetí, antes que siga Miriam, repetí el versículo para que la gente en su casa lo anote, lo marque, lo remarque y se lo aprenda de memoria esta semana. Muy, muy bueno, repetilo y dale vos, Miriam, ¿eh? Sí. Robert, ¿cuál era? Dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Muy bueno, muy bueno. Miriam, todo tuyo, muy bueno. Sí, no, precisamente mi comentario era justo lo que estaba mencionando hace un momento, que Dios no puede negarse a sí mismo, por lo tanto, creo que esto es de cuidado, a veces cómo presentamos a Dios, a veces cómo exponemos incluso la enseñanza, porque sí me ha tocado escuchar ya a lo largo de estos años, es que Dios no castiga, y no es que no castigue, es que Él es quien es. Él, llamémosle que Él puso las reglas, entonces va a haber consecuencias. A veces cuando, como decía el pastor ahorita, a veces no siempre estamos en una misma constante en nuestra relación con Dios, en buscarle, en todo esto. Entonces, sí o sí, Dios es un Dios justo. Entonces, siempre va a actuar con nosotros, hacia nosotros, en la totalidad de su esencia, ¿no? Incluyendo todos sus atributos, todas sus cualidades, todo quien Él es, va a actuar. Entonces, creo que eso se ve bien reflejado pues en la cruz del Calvario. No sé si esté de acuerdo conmigo, pastor, porque ¿qué sucedió? Fue un acto de total misericordia hacia el pecador, que somos nosotros, pero el juicio estuvo sobre el Hijo sacrificado. Entonces, Dios es quien es y yo creo que totalmente va a actuar, ¿no? Hacia nosotros. Entonces, así como me ama y me puedo deleitar en su amor, de la misma manera, bueno, tengo que ser entendida que puede haber disciplina para mi vida si es necesario, ¿no? Amén. Y sabes, pensaba, creo que el ejemplo que usas de la cruz es un ejemplo donde muchos de los atributos de Dios brillan en un solo acto. Tú decías algo muy, muy sabio, que es que podemos ver, obviamente en la cruz podemos ver el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es cierto, la cruz es un reflejo del amor de Dios, de su misericordia, de su perdón. Pero tú decías algo muy cierto, también es un reflejo de su justicia, de su santidad. ¿Por qué? Porque Dios, en vez de castigar a nosotros, de castigarnos a nosotros, decidió enviar a su propio Hijo para que el juicio, el castigo y la ira de Dios estuviera sobre él. Y eso es lo que dice Primera de Juan, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, en Cristo la ira de Dios fue derramada sobre Él para que el pecador tuviera acceso a la presencia de Dios. Entonces, uno puede ver en términos de la simplicidad, puedo ver un amor santo, un amor justo, un amor infinito, una misericordia que está en consonancia con el resto de sus atributos, porque y no tengo que olvidar eso cuando estoy predicando la cruz, ¿no? De decir, es cierto, es una expresión del amor de Dios, pero no olvides que si no lo recibes, lo que te espera es el juicio, porque esta es la oportunidad para que el amor y la justicia se reconcilien, para que tú puedas tener una oportunidad de ir delante de la presencia de Dios y un Dios santo. ¿Por qué digo eso?
porque si hay alguien en la audiencia que no conoce a Dios, que no ha creído en Cristo como su Salvador, tiene que olvidar que Dios va a seguir siendo santo y justo por la eternidad porque Él no cambia. Entonces, yo sé que hay mucha gente que puede pensar, un día yo voy a estar en la presencia de Dios y bueno, por ahí quizás me pasa por alto mis pecados, por ahí mira y hace un balance, igual he hecho algún par de cosas buenas y me evalúa más o menos como los policías en nuestros países, que si ahí le doy una coima o algo, por ahí me Sí. deja pasar. Sí. Y Dios no es así. Claro. Como Dios, ¿por qué? Porque decíamos, Él es sus atributos, Él es justo, no es algo que vaya a cambiar en Él. Por lo tanto, el Dios justo nunca va a recibir a un pecador que no se ha arrepentido y confiado en su Hijo, que es el medio para acercarse a Él. Y eso obviamente nos tiene que ayudar a predicar con fidelidad, viendo todo lo que Dios es en su esencia. Totalmente, totalmente. No, es algo, ahora vamos a indagar un poquito más en este Jesús, en esta simplicidad que también tiene Jesús y un poco entender algunas otras cuestiones acerca de este tema que ya nos queda, pasamos ya la media hora de la entrevista, ya nos queda cada vez menos y es como tenemos muchas preguntas. Y hace falta mucho que aprender y hablar. Totalmente, totalmente. Hay muchas cosas y no sé si les pasa a ustedes, creo que también es el sentir de los oyentes o los que están viendo, que cuando hablamos de estos temas o de estas cosas, te produce algo internamente de esa necesidad de buscar más a Dios, de la alegría, de la paz y saber que estamos en buen camino, estamos bien orientados. Estamos nos equivocamos como siempre, ¿no? Todo, etcétera, etcétera, pero que estamos bien orientados, ¿no? Como que estamos en buen camino. Eso nos tiene que traer paz. Voy a hacer algunos saluditos, ¿sí? Mientras Miriam también seguimos pensando alguna pregunta o algún tema para seguir tocando. ¿Te parece, Robert? Sí, algunos saluditos. Y hay dos cosas muy buenas en estos saluditos. Por ejemplo, dice Maru Rivero, dice saludos a esa hermosa mujer. ¿Sí? O esas hermosas mujeres. No sé si Maru Rivero conoce a Miriam o a Steffi, porque no creo que esté hablando de Roberto y de mí. Así que eso por un lado. Gracias, Maru, sí, por el saludo. Y escuchen lo que dice Maru. Dice, primera vez que escucho el programa de Elijo Creer, muy lindo, dice. Así que bueno, es la primera vez que escucha y esto es lo lindo, ¿no? Tienes que continuar escuchándonos. Exactamente, pero que lo que escuches no solamente quede y lo retengas acá en tu mente, sino que lo puedas experimentar, lo puedas llevar adelante. Así que ánimo, Maru, sí, esperemos que cada palabra que digamos en este programa te sea de utilidad. Boris Sánchez dice, saludos chicos desde la mitad del Ecuador, la mitad del planeta Tierra, sí, el Ecuador, provincia El Oro. Así que gracias, Boris, también por estar escuchando o viendo, te mandamos un saludo. Maru dice, saludos, hermano y pastor Roberto Martínez desde Argentina, Buenos Aires. Mira, Maru, bien. Le mandamos te mandan saludos, Robert. Maru Rivero dice, Juan 8:58, les dijo Jesús diciendo, de cierto os digo, antes de Abraham, que Abraham fuera, yo soy. Punto. Básico, fin, ¿no? Dirían algunos por ahí, ¿no? Ya terminó, eso solo. Andy Ríos dice, bendiciones, amados. Carla Figueroa, a cada instante de nuestras vidas necesitamos a Dios siempre, ¿no? Por lo que decíamos que lo necesitamos siempre. Boris también dice, entonces es incorrecto decir Dios te necesita. Lo correcto es necesitas a Dios, ¿no? Un día creo que tendríamos que hacer un programa, ya este año no, porque ya tengo todos los entrevistados ya cerrados. Una lista enorme de un montón de temas. Pero estaría bueno el año que viene, si seguimos con Elijo Creer, hacer una contradicción de todas esas frases hechas cristianas que están todas incorrectas, ¿no? Estaría muy bueno hacer un tipo de programa así, bueno, como lo que dice Boris, ¿no? Es incorrecto decir Dios te necesita, sino que nosotros necesitamos a Dios. Y Carla Figueroa, bueno, ahí lo anotó ahí Carla, el versículo, 2 Timoteo 2:13, para todos aquellos que quieran seguir viendo o escuchando. También les quiero mandar un saludo grande a todos los que están compartiendo, poniendo me gusta en las redes sociales. También eso ayuda a que llegue a más personas el programa, ¿no? Y como decimos nosotros, gracias a su soberanía le va a llegar al que le tenga que llegar.
Yo ya descanso en eso. Yo no miro el número ni cuánta gente mira, sino saber que le llega a la persona que le tiene que llegar. Dios se encarga. Nosotros estamos acá trabajando, haciendo nuestra labor, que después Dios haga el resto. Silvana desde Uruguay, te mandamos un saludo. Albert Reyes, también te mandamos un saludo. Marce Gómez, Marcela Isabel Pereira, Miguel Chamorro, Juan Francisco Danielo, Luciano Lugo, bueno, Carla Figueroa ya lo dije, me parece, Boris Sánchez, Andy Ríos, Mirna desde México también, te mandamos un saludo, Mirna, Gabriel Darcángelo, Mirta Andrade, David Paucar, Marce Gómez ya dije, Francisco Bustos, le mandamos un saludo, que es un compañero nuestro también que trabaja con nosotros, Marce Roach, Arreola Reyes, te mandamos un saludo, hay mucha gente nueva, Maru Rivero y Víctor Rodríguez son algunas de las personas que han puesto me gusta o están compartiendo este lindo programa. Acá tenemos otros, dice Dios nos desea, dice Andy Ríos. Andy Ríos dice no nos necesita, sino que nos desea. Bueno, es otro comentario, gracias Andy por tu mensaje. Bueno, Robert, seguimos. Mira, perdón, yo Sí. tengo una pregunta y quisiera ahí plantearla. Perdón, pastor, pero es la inquietud de tanta información. Antes que se termine el tiempo. Exacto. ¿Cómo aplicamos estos atributos y esta simplicidad a la Trinidad? Porque podríamos pensar, el papá es muy juicioso y el hijo es bien amoroso, ¿no? Ya. Entonces creo que es importante. Y justo, mira, parece que de nuevo el poder de leer la mente. Dios, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué me está pasando? Porque, no, yo sé que eres muy buena estudiante, entonces ya empiezas a anticipar lo que viene. Así que, excelente. Sí, justamente eso era hacia donde quería dirigirme. Perfecto. Y es que la simplicidad de Dios es clave para poder definir correctamente la teología y doctrina de la Trinidad cristiana, que es la base del cristianismo. Si no crees en la Trinidad, no eres cristiano. O sea, tienes otro sistema de creencias. Claro, hay que ver. Amor y humildad, obviamente, pero eso es lo que significa ser cristiano, creer que Dios es uno en esencia y tres personas. Entonces, lo primero que queremos decir en términos de la doctrina de la Trinidad es que lo que significa la Trinidad es que Dios es uno en esencia, en naturaleza, pero hay tres personas en la esencia de Dios, pero no como partes, no como parte de Dios. No es que Dios tenga tres partes, porque de nuevo decimos Dios es simple. Claro. Entonces, la distinción de personas dentro de la Trinidad no niega la simplicidad divina. ¿Y es por qué? Porque cuando pensamos en la doctrina de la Trinidad, estamos diciendo que lo único que diferencia a las personas de la Trinidad es su relación eterna de origen. El Padre engendra al Hijo, el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo, se dice en teología. ¿Qué significa eso? Que desde la eternidad ellos han tenido diferentes relaciones de origen. Y piensen simplemente, en el nombre nosotros llamamos a Dios Padre. Y si Dios es eterno, Él es Padre desde la eternidad, y para ser un Padre desde la eternidad tiene que tener un Hijo eterno. Totalmente. ¿No? Y eso es lo que queremos decir cuando decimos que desde la eternidad ha existido Padre, Hijo y Espíritu Santo, como el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, esa unidad que existe en ellos no es como la unidad que existe entre Padre e Hijo y los seres humanos. A veces creo que los grandes errores y herejías que se han cometido a lo largo de la historia es porque tratamos de ver cosas de los seres humanos y aplicarlas hacia Dios. Claro. Entonces, cuando dice que el Padre engendra al Hijo desde la eternidad, no es como cuando Leo tuvo un hijo. Dio a luz. Exacto, no, ojalá. No es así, es diferente. Y es lo que yo partía hacia el comienzo. Yo les decía, Dios es diferente a nosotros. Dios es de otra naturaleza, es de otra clase, es de otro tipo. Claro. Entonces, si en algún sentido no te cabe completamente en la mente la Trinidad, está bien, porque no es
Dios no está Es hecho para fácil de meterse entender. en una caja. Claro. Porque lo que entendemos en la Biblia de la Trinidad es lo que Dios nos revela. Entonces, por ejemplo, el credo de Nicea dice específicamente que el Hijo es poderoso, el Padre es poderoso, el Hijo es poderoso, el Espíritu es poderoso, pero no hay tres poderosos, sino hay un solo todopoderoso. Entonces, ¿qué significa eso? Que todas las personas de la Trinidad son los atributos. El Hijo es amor, el Padre es amor, el Espíritu es amor. Y no es como tú decías que haya una pugna entre ellos. Hay uno que es más amoroso que otro, hay otro que es Claro. menos amoroso. Y aquí creo que es súper importante, porque esto también puede conducirnos a muchos errores, es reconocer que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, asumió una naturaleza humana. Y eso es importantísimo para entender eso. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la segunda persona de la Trinidad, que existió desde la eternidad, que siempre fue el Hijo de Dios eterno, en un momento de la historia se vistió de humanidad, asumió una naturaleza humana añadida a su persona. Ahora, lo que yo digo del Hijo como ser, como cuando asume una naturaleza humana, tengo que tener cuidado de no mezclar sus naturalezas, porque el Hijo es una persona con dos naturalezas. Tiene una naturaleza humana que es finita, ¿no? Claro. Jesús de Nazaret no existió desde la eternidad como persona, como un ser humano, Algo humano. como humano. No existió desde la eternidad. Él nació en Belén en un momento de la historia. Él no fue eterno como ser humano, Tuvo pero, un inicio y fin. pero en su naturaleza divina, él sí lo era. Entonces yo digo, el Hijo en su naturaleza divina es simple, pero en su naturaleza humana es como nosotros. Entonces hay un misterio ahí, que es que la persona del Hijo se unen dos naturalezas. Y en la historia de la iglesia a eso le llamaron unión hipostática, que es unión de las naturalezas. Wow. El Hijo tiene dos naturalezas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de las partes humanas de Jesús, de los elementos de su naturaleza humana, y tratar de aplicarlos a Dios. Porque, por ejemplo, hay momentos donde dice Jesús experimentó hambre. ¿Quiere decir eso que a Dios le da hambre y se antoja de las pizzas que estaba escribiendo Leo? De la pizza que se preparó Leo. Exacto. Claro que no, ¿no? Estamos diciendo No, claro que no. que lo que pasa en cuanto a su naturaleza humana, a veces son cosas que representan a su naturaleza humana. El Hijo a veces dice, mira, yo no sé el tiempo de mi venida. Y eso es problemático, porque la gente va a decir, ¿cómo él, si es el Hijo de Dios, no va a saber el tiempo de su venida? Bueno, porque él también tenía una naturaleza y una mente humana, pero también una mente divina. Entonces, y eso es el misterio de que en la persona de Cristo, del Hijo, hay dos naturalezas que no se confunden, no se mezclan, ni se dividen. Eso, si alguien quisiera buscar, puede buscar la definición de Calcedonia, que es la definición de Calcedonia en torno a cómo debemos tratar las dos naturalezas de Cristo. Y si quieren una definición precisa también de la Trinidad, lean por favor el credo de Nicea o el credo niceno. Las dos son muy buenas maneras de hablar en torno a Dios. Y escúchenme esto para entender bien, que a lo largo de la historia de la iglesia, los cristianos que ya llevan 2 siglos, han tratado de buscar cuál es el mejor lenguaje, aún con nuestras limitaciones, para hablar de Dios. Por eso siempre la manera en que hablemos tenemos que ser cuidadosos, porque y a veces a mí me encanta, yo soy un apasionado de la historia de la iglesia, de la teología en sí, y mirar la manera en que otros cristianos han hablado y tratado de definir con cuidado estas cosas, Claro. es algo súper valioso, porque si tú miras todos los primeros 18 siglos de la historia de la iglesia, que quizás es un poquito diferente a hoy, todos los cristianos hablaban de la simplicidad de Dios, de la inmutabilidad, de las dos naturalezas, de la distinción de personas por relaciones en la Trinidad. Y uno dice, wow, quizás mi cristianismo necesita recuperar un poco
de todas estas cosas que han sido tan valiosas en la historia del cristianismo. Tal vez es que no lo hemos aprendido correctamente, ¿no? No, sí. Sí. Y yo creo que, bueno, esas definiciones que, como dice Robert, fueron buscadas lo tenés que pensar mucho, obviamente que no fue una idea que se levantó una vez un hombre barbudo con cara de inteligente y dijo, es esto, no, fue meditación, oración, búsqueda de la palabra, porque cada coma, cada acento, cada palabra mal utilizada, por eso yo trato de preparar el programa y hacerlo lo más simple, digamos, en términos de lenguaje, pero que esa simpleza no te desvíe de lo real, de lo que la Biblia dice, porque hay cosas como lo que es la Trinidad, como estaba hablando recién Robert, que son muy complejas a veces de entender y de explicar. Entonces, cada palabra, cada coma es muy, muy fundamental, ¿no? A la hora de nosotros como comunicadores, que somos, más allá de que somos cristianos, la forma de comunicar es... va a cambiar la perspectiva de la persona que está escuchando. Imagínate en un noticiero, cuando hablan de política, vos ya sabés quién está a favor y en contra del presidente, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace que tus palabras no sea solamente una información, sino una opinión. Y ahí ya perdiste, porque la información neta está sesgada o turbada un poquito por la opinión o el deseo que vos tenés. Así que tengamos mucho cuidado en esas doctrinas y obviamente cada uno tiene que seguir este aprendizaje que por ahí metimos acá en este programa, en sus iglesias, en sus pastores, busquen, investiguen, busquen buenos libros que están de muy buenos actores, que tratemos de eso, de buscar personas o autores que no se salgan de lo que dice la Biblia, que no sean opiniones, sino que sea un extracto, un exégesis, también se llama, ¿no? De lo que es el texto real. No opiniones, no visiones, no sé, un montón de cosas, sueños que podés llegar a tener, sino lo que dice la palabra de la Biblia. Así que, Robert, me quedan 5 minutos. Estos 5 minutos los quiero aprovechar para que vos, ¿sí? Mientras saludo a un par de personas que mandaron recién mensajitos, hagas como un resumen, un cierre de lo que vos, de acuerdo a esta simplicidad, la persona se quede en su cabeza. ¿Viste cuando vas a ver una película? ¿Sí? Y salís de ir a ver la película y decís, ¿sabes qué? La empleada era la asesina. Y ya está, se quedó con eso. Entonces, ya es el resumen, ¿no? ¿Con qué querés que se quede la gente? O lo más importante que tiene que entender de esto, que se quede en su cabeza y que cuando salga hoy, salgamos de este programa o la noche cuando estemos cenando, le podemos comentar a otros, ¿sabés que hoy aprendí tal cosa? ¿Sabés que Dios, la simplicidad de Dios, tal cosa? ¿Sí? ¿Te parece? Yo saludo a un par de personas más, ¿sí? Y damos este cierre. ¿Te parece, Miriam, también? ¿Sí? Muy corto. Este programa, son 2 horas de programa, pero es muy corto. Es muy corto. Bueno, Mirta Herrera dice, por ejemplo, el escudriñar su palabra es muy bueno y nos acerca cada vez más a Él. Mirta también dice, reconocer la simplicidad de Dios nos obliga a cuestionar nuestras formas de pensar sobre Él, nos invita a una experiencia más profunda y humilde de la fe, enfocadas en su unidad, coherencia y perfección. Nos prepara para aceptar que muchas respuestas son parciales, pero que la búsqueda misma nos acerca a Él. Totalmente de acuerdo, ¿sí? Jaime dice, mi hermano pastor Roberto, gracias por ser parte de la edificación de la iglesia de nuestro Señor. Dios continúe usándote grandemente. Te manda saludos Jaime Loaiza. Maru Rivero dice, unión hipostática, Juan 8:58. Ahí tenés, Juan 10:30, Juan, en 1 Juan 4:3. Ahí te tiró un par de palabras para que como de respaldo, ¿no? A lo que estamos hablando recién. Maru también dice, son una de los versículos que corroboran la unión hipostática. Andy Ríos dice amén. Así que gracias a todos. Y Roberto, sos parte de un hecho histórico en el Hijo Creer, igual que Miriam. Mandaron un mensaje desde Twitch. Impresionante, impensado. Un saludo a Emilia 1878. No sabemos quién es, pero mandó ahí saludos Emilia desde Twitch.
un hecho histórico en este programa, sí, que alguien de Twitch esté mirando este programa. Así que por eso yo digo siempre, ¿no? Que la gente que lo tenga que ver, lo va a ver y Dios va a hacer el resto. Así que todo tuyo, Robert, para hacer el cierre final. Ajá, sí. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y quisiera cerrar como recordando esto, haciendo como quizás una síntesis. Primero, recordar que Dios es diferente a nosotros. Dios no es como nosotros, Dios es distinto y es distinto en el buen y mejor sentido. Gracias a Dios, gracias a Él mismo que no es como nosotros, gracias a que no es como nosotros para que mienta, para que cambie, para que sea infiel, para que varíe en torno a su ánimo, sino gracias a Dios que Él es lo que es. Y como decía en su palabra, yo soy lo que soy. Y recordar, Dios no está compuesto de partes. Por tanto, tú puedes experimentar todo el ser de Dios en armonía, en lo que Él es, en lo que Él hace. Y eso debería traernos, lógicamente, mucho consuelo de saber que nuestras vidas están en manos de un Dios eterno, infinito, autosuficiente, todopoderoso, sabio, amoroso y algo mucho más grande de lo que tú piensas. Porque creo, si pudiera cerrar con algo, es que siempre en nuestras cabezas el concepto que tenemos de Dios es más pequeño de lo que debería ser. Siempre pensamos que Dios hace, es y nos cuida de una manera menos de lo que Él lo hace. Entonces, lo que necesitamos al estudiar su palabra, al buscar en oración, es que al profundizar en estas verdades podamos entender, Dios es más grande de lo que pienso. Dios es más glorioso de lo que yo alguna vez me imagino y eso me tiene que traer ánimo, consuelo, porque mi fe está puesta en Él y no en mí mismo. No descanso en mis obras, no descanso en otros, no descanso en mi esposa, en mi esposo, no descanso en mi ánimo, en mis emociones, descanso en el Dios perfecto, simple, omnisciente, que es todo en esencia, que es su esencia, que es sus atributos. Y eso nos debe llevar a tener, creo que un muy buen comentario que había ayer, acercarnos con humildad delante de Dios, a buscarle, a tratar de entenderle, a ser diligentes en profundizar en lo que Él ha dicho en su palabra, porque si uno mira la historia y observa cualquier otra religión, y lo digo de nuevo con cuidado, habiendo mirado diferentes sistemas y formas de pensar, no hay ningún Dios descrito en ninguna cultura, en ninguna época que sea como este Dios. Ninguno, ni los dioses egipcios, ni los dioses griegos, ni ningún otro sistema de creencias tiene un Dios como el que se describe en la Biblia. Él es único en todos los sentidos, único. Y obviamente cuando tú eliges creer, como se llama en este programa, entras en relación con un Dios mucho más grande, hermoso, glorioso, que se ha revelado en la persona de Cristo de lo que tú puedes imaginar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, y qué bueno que este Dios que estamos nombrando tenga la misericordia, sea un Dios misericordioso, ¿no? Porque si no fuera por su misericordia, ¿dónde estaríamos, no? ¿Dónde estaríamos? ¿Sí? ¿Dónde estaríamos? Así que gracias, Robert, por este tiempo, por este espacio. Quedó muy corto el programa porque tenemos, claro, yo seguiría hablando de este tema por muchas horas más. Son temas que nos apasionan y necesitamos. Así que si en tu iglesia por ahí nunca se predicó esto, decirle, pastor, me gustaría que algún día se pueda predicar de este tema porque lo escuché a un flaco ahí que tiene el pelo blanco, que hace chiste a veces, y escuché a un pastor y una chica, yo qué sé. Me gustaría que este tema y ahí empezamos a aprender. La semilla. ¿Sí? Exactamente, la semilla para conocer a este gran Dios. Roberto. Leo, te iba a decir algo, que cualquier persona también en la iglesia donde pastoreamos con otros hermanos también siempre estamos subiendo estudios bíblicos. Muy bueno. De estudios bíblicos de estos temas, de esta naturaleza. Bien. Entonces, si quieren verlo, se llama Iglesia Bautista Gracia y Verdad Louisville. Muy bien, repetilo por algunos que están anotando. Es Iglesia Bautista Gracia y Verdad Louisville.
Así que muy bueno, está bueno tener los recursos en YouTube porque mucha gente lo necesita, así que está muy bueno. Gracias, Roberto, por tu tiempo, tu espacio, por también tu forma de ser, ¿sí? Que está bueno cuando se ríen de mis chistes malos, está bueno también. Así que te agradezco mucho por tu presencia, ¿sí? No, gracias a ustedes por la invitación y que Dios los siga usando para que la gente conozca a Dios y a Jesucristo también. Que así sea. Perfecto. Te mandamos un saludo a la distancia, ¿eh? Saludo a la familia y a toda la iglesia. Pastor. Bye, bye. Igualmente, un placer y muy buenas preguntas. Excelente, así que... Bien. Nos vemos, Robert. Hasta luego. Chao. Bye. Bien, perfecto. Así pasaba el invitado del día de hoy. Terrible programa, Miriam, que acabamos de tener. Terrible programa. Sí, recomendable, va a quedar en uno de los mejores programas, no por vos, no por mí, no por Steffi, ni por Roberto, sino por el tema, ¿no? El tema que nos convoca es algo terrible, es algo que nos apasiona y nos abre la cabeza, ¿no, Miriam? Insisto que definitivamente, bueno, personalmente, que ya ves que yo no colaboro continuamente, ahí periódico, ¿no? Los temas tienen algo especial para mí, ¿no? Entonces, gracias a Dios por este tiempo. Ha sido totalmente revelador, llamémosle, edificante. Y bueno, nuevamente, como cada ocasión, nos vamos hambrientos cada vez más de querer conocer, rascarle, escudriñar y buscar un poquito más de Dios. Totalmente. Y qué bueno que elegiste este tema. Qué bueno que elegiste este tema. Sí. Sí, porque yo decía, yo no voy a elegir el juicio de Dios, ¿no? ¿Cómo? O sea, se me hace algo como más serio, más fuerte. No, definitivamente no es fácil hablar de la simplicidad de Dios, pero es muy edificante, revelador y entiendes mucho más. Entonces, gracias a Dios por eso. Totalmente, porque bueno, el sábado que viene vamos a tocar el tema el juicio de Dios. Así que agárrense de la silla, de la butaca, del asiento donde estés, porque el sábado que viene vamos a tocar un temazo también que es el juicio de Dios, conociendo el juicio de Dios, qué va a pasar en ese día, dónde vamos a estar, quién va a ser nuestro abogado, ¿tendremos abogado o no tendremos abogado? ¿Seremos condenados o no? Pero vamos a hablar un poquito de cerca del tema del juicio de Dios. Miriam, también. Mil gracias por bancarte las 2 horas. Un saludo a mi amigo Mike, ¿sí? Ahí. Y anda el hombre, supervisando todo. Bueno, un día lo quiero sentado a Mike, charlando con él, ¿eh? A ver si podemos. Yo también. ¿Sí o no? Sí, yo ¿Te gusta la idea? Reto a él. A ver si nos está escuchando y lo reto, pero ojalá que sí. Se hará, llegará el momento. Un día, para el año que viene vamos a ver si lo podemos tener a Mike también un día sentado, mientras vos le haces un cafecito, ¿no? Se van a invertir los roles. ¿Te parece? Perfecto, pues muchas gracias, claro que sí, lo vamos a invitar y muchas gracias por esta oportunidad de colaborar. Sin duda, yo invito a todos nuestros amigos que están conectados, que no se despeguen y que el próximo sábado estemos todos listos para seguir aprendiendo, ¿no? Totalmente. Así que bueno, te mando un saludo grande, así ya seguís tu día y yo te hago un cierre general en el programa. ¿Te parece, Perfecto. Miriam? Un saludo grande, gracias por todo. Chao. Bueno, ahí también se iba nuestra amiga Miriam y bueno, ahí Roberto recién acaba de postear, ¿sí? Cómo se llama la iglesia, así que a todos los que quieran seguirlo a él también en Facebook, Instagram, donde en las redes sociales, ahí puso la Iglesia Bautista Gracia y Verdad de Louisville. Gracias a todos los que pusieron me gusta, comentaron, acá me quedaron algunos mensajitos por leer, por ejemplo... Acá dice Mirta Herrera, amén, Dios los bendiga y un abrazo al equipo del Hijo Creer, Deus avanzaos. ¿Sí? Después busco la traducción, Mirta, soy muy malo en esto. Mario Rivero dice, saludos a todos, Dios los bendiga. Mario Rivero dice, muy lindo programa. Andy Ríos dice, saludos para todos, bendiciones. A veces se nos va el dedo para otra tecla y yo acá tratando de leer los mensajes en lenguas, ¿sí? Así que bueno, le mandamos un saludo grande a todos. Recuerden nuevavidafm.online, nuevavidafm.online, es la página de la radio, ahí podés tener los videos grabados, tenemos música en vivo, te puedes descargar la aplicación, @elhijocreertv, @elhijocreertv, YouTube, Facebook, Instagram, Twitch también, El Hijo Creer 2023.
un saludo a todos, le mandamos un saludo grande a todos y gracias por elegir creer en este Dios tan grande que tenemos y que cada sábado tratamos de conocerlo un poquito cada vez más. Así que recuerden que la vida es mejor cuando elijo creer. Hasta luego. Estás escuchando Elijo Creer.